Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa como uno de los profesionales de Canal 4 TV, acercarle a ustedes el mundo profesional es nuestro objetivo y hoy vamos a compartir y vamos a hablar de un cuerpo como es la Guardia Civil. Para ello tenemos con nosotros como invitado a don Juan Cauce, que es miembro de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, don Juan? Vamos tirando. Pues me gustaría comenzar esta entrevista hablando de una situación que estamos viviendo en este país y en este archipiélago. Se ha decretado en el día de hoy por parte del gobierno de Canarias nivel subir a Gran Canaria nivel 3 y a Tenerife nivel 4. Hablamos de la pandemia, del COVID. ¿Cómo lo están llevando por parte de los miembros de la Guardia Civil? Pues nosotros intentar que la ciudadanía pues cumpla la normativa vigente, que es verdad que va cambiando cada semana según fluctúa el número de contagios, e intentar que la ciudadanía pues cumpla con los protocolos sanitarios que el gobierno, en este caso el gobierno autonómico, está instaurando. ¿Se les dota a los miembros de la Guardia Civil para la hora de desempeñar sus funciones material preventivo? Ahora mismo sí, hay que reconocer que lo empezamos pasándolo muy mal, igual que todo el mundo. Si bien nosotros aquí en el archipiélago canario teníamos un plus debido a la inmigración irregular, sí que teníamos mascarillas, teníamos guantes, teníamos incluso trajes anticontagio sobre todo en las unidades que están cerca de costa, porque por el tema de la inmigración irregular, las zonas del interior pues no tenían menos material, pero sí que ha habido muchas unidades donde se carecía totalmente de material al principio, pero igual que el resto de la población que no tenía mascarilla, porque no estábamos acostumbrados a esto. Ahora hoy en día tenemos material de sobra. ¿Colabora la ciudadanía? Sí, la ciudadanía colabora bastante. Incluso en el estado de alarma, que ahora el Tribunal Constitucional ha decretado ilegal, pues en el confinamiento la ciudadanía pues cooperaba bastante. Hay que reconocer que los ciudadanos han aportado bastante bien. Pero yo he habido parte también por parte de esa labor humana que siempre se han desempeñado los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, y entre ellos la Guardia Civil, supo conectar con la ciudadanía. Sí, porque había que cumplir una normativa que nadie estaba preparado para ello, para hacer un confinamiento, que estuvimos 3 meses confinados en casa sin poder salir, a no ser para unas necesidades muy básicas, y parar toda la economía de golpe y porrazo como se ha parado, que todavía seguimos empezando a arrancar, pues la gente ha sido bastante coherente y ha colaborado bastante con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que reconocer que hemos tenido episodios difíciles como todos los días, pero que la situación ha sido más positiva que negativa. A la hora de esas actuaciones que con la ciudadanía en situaciones difíciles, ¿se prepara a los miembros de la Guardia Civil psicológicamente para actuar? Bueno, psicológicamente nunca nadie está preparado. Sí que a veces se les dan charlas o clases teórico-prácticas en las academias, pero cada situación es un mundo y va mucho en función de la profesionalidad de la gente, de las experiencias vividas, y el tema psicológico pues tenemos un gran problema en la Guardia Civil. Aquí en Canarias solo hay un psicólogo para más de 3.500 agentes. Desgraciadamente no da para tarea burocrática como para tener tantos pacientes y entrevistarse con ellos. No da abasto. O sea, a lo mejor alguno que tenga algún problema psicológico, alguna enfermedad o alguna baja por ansiedad o por alguna depresión, pues con este sí que se podrá entrevistar, pero no con los 3.500 agentes como tendría que ocurrir, y todo es estar con sin problemas psicológicos. Pero bueno, confiamos en que aumenten estas plantillas de profesionales, y si no son dentro del cuerpo de la Guardia Civil, que sean externos para que puedan asesorar o orientar a todos los agentes, y que, por ejemplo, la tasa de suicidios en la Guardia Civil, que es de las más altas, la profesión que tenemos es de las más altas que hay en España, bueno, pues que lograr bajarla y llegar a que no haya un suicidio cada 26 días como suele estar ocurriendo en los últimos años. Son números muy escalofriantes. Sí, son números muy duros y que, bueno, que por desgracia no salen mucho a la luz, y confiamos en que los agentes, si alguno tiene alguna intención de terminar con su vida, pues primero que hable, que siempre se podrá solucionar y todo tiene solución en esta vida. Pero siempre lo trasladamos a esa acción que se lleva sobre la sociedad. En este caso, en esta isla, en Gran Canaria, tuvimos un hecho que ocurría, y en este caso una compañera de ustedes, pues recién estrenada, podemos decir, incorporada en las primeras horas de trabajo, incluso anecdóticamente actuaba y lograba salvar una vida humana que tenía una decisión, que era quitarse la vida. Pues sí, ayer fue concretamente el martes de esta semana, pues 3 compañeros consiguieron que una mujer, aparte era bastante joven, que no lograse el objetivo de suicidarse tirándose a la autopista de la GC1 en la dirección sur. Pero bueno, gracias estaban ahí en el momento adecuado, llegaron a tiempo y lograron salvarle la vida. Nosotros a veces nos preguntamos qué hubiese ocurrido si en vez de lograrlo no hubiesen conseguido salvar esa vida, y una persona recién salida de la academia con 4 horas de servicio se encuentra con su primer fallecido. A lo mejor pues habría que apoyarla moralmente.
Gracias a Dios esto no ha ocurrido, pero tendríamos que ver la otra cara de la moneda, que hubiese ocurrido si no hubiesen llegado a tiempo. Y una persona que acaba de salir de la academia, que está empezando con las prácticas, se encuentra con su progenitor fallecido, a lo mejor sería una frustración profesional, que en este caso, gracias a Dios, no ha ocurrido. Y no tenemos profesionales para evitar esas frustraciones. Y es la labor que siempre se hace en la cara humana de los miembros del cuerpo de la Guardia Civil, que nunca se ve tanto como esa labor, y es una labor que siempre se ha desempeñado en esa ayuda a la sociedad. A veces es una profesión muy dura. Yo tengo un compañero, un amigo que él me dice que él ve muchos fallecidos, él trabaja en policía judicial y levanta muchos cadáveres, muchos fallecidos en unas condiciones pues difíciles de ver, y él se tiene que ir a su casa recordando todo el trabajo que ha hecho, que mucha gente no quiere ver. O sea, que no estamos acostumbrados a ver la otra cara de la muerte, y los guardias civiles, por desgracia, nos encontramos con ella a diario. No todos, pero muchos de los guardias, los que trabajan en tráfico, un accidente donde mueran niños, nadie está preparado para eso. Pero el guardia civil, cuando acaba su trabajo, esa imagen se la lleva a su casa. Sí. Y eso no está pagado. Sobre todo cuando llegan un accidente, los primeros a veces en actuar son los propios miembros de la Guardia Civil, pues en ese auxilio. Sí, la mayoría de las veces pues vienen los guardias de seguridad ciudadana en una carretera comarcal, o bien los compañeros de tráfico, las policías locales o Policía Nacional, o los miembros de las ambulancias. Esas imágenes a las que vas a ver al final del servicio o de tu trabajo diario, te las vas a llevar a tu casa, y eso sí que genera mucha ansiedad en los agentes. Y eso, la verdad, yo a veces me explico, ¿no? Y digo, ¿cómo puede convivirlo? Porque ponen en muchas ocasiones, y muchas veces por imprudencia de terceros, las propias vidas humanas de ustedes en juego para salvar esas vidas que han sido imprudentes. Pues sí, muchos compañeros se juegan la vida a diario, sea por vocación o por afán de ayudar al prójimo, pues se la juegan. Gente que se entra en casas que están incendiadas para salvar gente, o compañeros que, por ejemplo, en Lanzarote, que se tiraron al agua a rescatar inmigrantes en el naufragio de Órzola. Pues son gente que se la juega día a día y que no está pagado ese servicio. Y muchas veces no es recompensado ni con una palmadita en la espalda por parte de los jefes, una medalla, una felicitación. No pasa nada, es tu trabajo. No, hombre, coño, pues una vez que estás ahí en el momento adecuado y logras salvar una vida, qué menos que felicitar a esas personas. Pero la parte de la sociedad siempre reconoce esa labor y ese trabajo. La mayoría de las veces los agentes son más felicitados por la ciudadanía externa que por la cadena de mando de la Guardia Civil. Hay jefes como todos, hay jefes buenos, regulares, y hay jefes malos. Y deja mucho de desear que un jefe, pues, a un agente no lo felicite por un servicio en el que ha salvado una vida. Pues, me ha dejado usted rodeando y pensando, ¿no? Y seguro que ustedes también se habrán pensado en esa situación, ¿no? De convencer a una persona que no se tirara. El que se tire sería un frustrante total, ¿eh? O no llegar a tiempo para intentar evitarlo, pero bueno, son cosas a las que uno tiene que estar preparado, que no siempre van a salir bien. Entonces, pero no es la primera vez que ustedes actúan con estas personas y en diferentes puentes en esta isla de Gran Canaria, agentes incluso de tráfico. Es algo muy habitual, compañeros en el norte, en el puente Silva, en los puentes de la GC3, que han logrado evitar que personas se suicidasen. Bueno, pues es para felicitarlos a todos ellos. La verdad que sí, que es para decir que son grandes. Sí, por lo menos lo intentan y se dejan la piel intentando ayudar al prójimo, que es para lo que estamos aquí. O sea, nuestra labor es preventiva, evitar que se cometan delitos, pero también ayudar al ciudadano en todo lo que podamos. Hablemos también de otra de la situación que estamos viviendo. Estamos en este país, en Canarias y ahora también en Ceuta y Melilla. Hablamos de la inmigración. Están dotados los miembros de los cuerpos de seguridad, en este caso la Guardia Civil, para actuar contra la inmigración o controlar la inmigración, no en contra, sino Canarias es una zona segura, partiendo de que la seguridad 100% no existe. Y en el tema de la inmigración, esto no va a tener solución mientras que los que quieran emigrar no vivan lo suficientemente bien en su país de origen. Igual que los españoles, los canarios, los gallegos hemos emigrado a todos los lados, porque aquí no había para comer. En el momento que aquí hay para comer ya no se emigra. Y aquí hay un nivel de vida aceptable, pues la gente no se quiere ir de su país a otro lado a pasarlo mal. Pues esto es lo mismo que hemos pasado nosotros en el siglo XIX y en el siglo XX, África lo está viviendo ahora.
América del Sur lo está viendo con Estados Unidos. La gente busca mejorar laboral, profesionalmente. Si en su país no pueden vivir bien, pues van a emigrar. Entonces, ¿el problema qué? Pues este problema, la solución no es fácil, pero ayudándoles a que en su país puedan trabajar, puedan vivir y puedan tener un nivel de vida aceptable, seguramente que no quieran emigrar. Pero mientras que esto no se consiga, pues seguirán emigrando. Pero a la hora de tomar esa decisión, una de las primeras personas que se encuentran son con miembros de la Guardia Civil. Claro, pero nuestra labor no es impedir que entre. Nuestra labor es intentar salvarles la vida y que no se mueran en el camino. Después habría que expulsarlos y devolverlos a su país de origen, con la legislación que hay en España. O sea, no estamos intentando que no entren. Habría que lograr que no saliesen del país de donde parten. ¿Pero no se ven deportados? Sí, muchas veces. De hecho, a finales del siglo del año pasado, en el sur de Gran Canaria, la avalancha fue descomunal. Desbordados no, lo siguiente. Pero es claro, es que nadie está preparado para una avalancha como esa. A lo mejor habría que ver geopolíticamente por qué ocurrió eso en ese momento, que realmente no es una tarea de la Guardia Civil, de Seguridad Ciudadana, ni del Servicio Marítimo, ni de las patrullas fiscales. Nosotros estamos para intentar evitar que esa gente no fallezca antes en tierra o que se nos ahoguen, como ocurrió en Órzola o en los Cocoteros, en Lanzarote o en Agüines. Entonces intentar salvarlos o intentar ayudarles a que lleguen. Y después de esto poner a disposición de la Policía Nacional para hacer una expulsión y devolverlos a los países de origen si hay convenio. Pero mire, don Juan, acaba de poner usted sobre la mesa, y es interesante e importante. Habla usted de esa labor humanitaria que hace, de salvar la vida de estas personas inmigrantes que han tomado una decisión, que se juegan la vida. Y hay una parte importante donde hay que actuar, que son con las mafias que actúan y tratan con esa vida de esas personas. Pero esas personas que ustedes atienden en primera instancia, incluso se tiran, como ha comentado compañero suyo, al mar para salvar la vida de estas personas, pero después vemos otros hechos, y ha pasado en donde se ha visto mucho, es en Ceuta, que son algunos de estos inmigrantes que agreden a miembros de los cuerpos de seguridad, entre ellos la Guardia Civil. La respuesta es lo que ponen después de escalofriante, la agresión policial, la agresión de la Guardia Civil hacia esas personas. Esa imagen, ¿por qué? Dañina, cuando ustedes hacen lo contrario. Bueno, esa imagen, pues habría que preguntar al medio de comunicación que las emite o que las difunde, cuál es el motivo de difundir el final de la película y no el principio. Porque eso seguramente que para llegar a ese extremo, seguramente que el guardia haya intentado evitar que esa gente entre. Una cosa es evitar el asalto a la valla y otra cosa es lo que se vio cuando estaban entrando a nado. Son situaciones completamente distintas. Entonces, bueno, hay de todo. Eso es igual que una manifestación. Se graba al policía cuando le pega al ciudadano, que primero le ha tirado la pintura, le ha tirado los huevos, le ha tirado los cócteles molotov a los policías. Eso no se emite el final. No todos los medios son iguales. Pero ahí no podría decirle yo a qué se debe esto. Igual la ciudadanía está cambiando o los poderes fácticos, no lo sé. Pero ¿cómo se siente usted cuando ven esa imagen o esa noticia? La agresividad de la actuación de los miembros de la Guardia Civil, titular. Pues los agentes no se sienten bien. Y le puedo poner ejemplos de hace 2 o 3 años en unas manifestaciones multitudinarias que hubo en España, donde los agentes tuvieron que actuar porque eran ilegales. La gente se subió encima de los coches de la Guardia Civil, los llenó de pegatinas, los impidieron salir de un registro que estaban haciendo. Al final casi tienen que salir en helicóptero con la autoridad judicial. Bueno, pues los malos eran los guardias. No, los malos no eran los guardias. Los guardias estaban cumpliendo con su obligación de hacer un registro, de detener a gente. Los malos eran los que se manifestaban ilegalmente y sin autorización del delegado del gobierno para hacer una manifestación, que para hacer una manifestación hay que tener una autorización. Nosotros a veces vemos cómo se manifiesta mucha gente y no pasa nada, aunque la manifestación sea totalmente ilegal porque no ha sido autorizada por la delegación del gobierno. Y le pongo aquí ya, es que a los agentes de Guardia Civil, nosotros para conseguir el derecho a manifestación tuvimos que ir al Tribunal Supremo para que nos concediera ese derecho, porque decían que los guardias civiles no teníamos derecho a manifestarnos porque éramos un cuerpo de naturaleza militar. Y la Asociación Unificada de Guardias Civiles consiguió el derecho a manifestación en el Tribunal Supremo. Y ya le digo que el 18 de septiembre tenemos una manifestación en Madrid para ir para reclamarle al gobierno del Estado que cumpla con las
demandas que tenemos los agentes de Guardia Civil, porque estamos totalmente discriminados y somos la cenicienta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Lo entiende usted que en pleno siglo XXI, hoy día 22 de julio, estemos hablando de estas desigualdades laborales, cuando se está hablando de los derechos de igualdad, cuando se está dando la conciliación familiar, cuando se está poniendo y se ha ganado miles de derechos, pero mire, todo eso y no se cuentan con los derechos de estos trabajadores y trabajadoras, que son trabajadores y trabajadoras, no son androides ni robots preparados? Eso es muy bonito de cara a la opinión pública, que se diga que tenemos muchos derechos, pero le voy a poner un ejemplo. Mire, un agente de Guardia Civil, si quiere pedir reducción de jornada, que está todo su derecho como funcionario de la Administración General del Estado a pedir una reducción de jornada, pues hay ciertos mandos, no todos, pero hay algunos, como ya le he dicho antes, siempre va a haber jefes. Los puede haber buenos, regulares o malos, pero hay ciertos jefes que para concederte ese derecho al que tienes derecho como funcionario de la Administración General del Estado, de una reducción de jornada, una concreción horaria, porque tienes que cuidar a un niño de 4 o 5 años y no tienes con quién dejarlo y por eso necesitas conciliar, pues le pregunta al resto de agentes de Guardia Civil que trabajan en la misma unidad si se sienten perjudicados. Pues que no te tienes que sentir perjudicado, yo tengo un derecho que quiero ejercer. Lo que digan los demás es que no es cosa mía. ¿Para qué le preguntas a los demás? ¿Para justificar tu denegación a mi derecho y que tenga que ir a un tribunal a que me dé la razón? A nosotros es que hay situaciones que no dejan de sorprendernos. Pero en cambio, después, en esa misma unidad, comisionan a 10 personas a unas oficinas en otro lado y no le preguntan a estos guardias que se quedan trabajando en seguridad ciudadana o en las patrullas fiscales o en los muelles si realmente se sienten perjudicados porque estos días se vayan a comisionar cuando van a tener que hacer su trabajo. Entonces, nos vemos los agentes diciendo, coño, para una cosa sí, para otra no. Para lo que a ti te interesa como jefe, sí, pero a lo que yo necesito de derechos fundamentales que tengo, no. Entonces no entendemos esto. Si lo hemos expuesto a la señora María Gámez, a la directora general de la Guardia Civil, que ella siempre dice que no hay problema para conciliar, y nosotros le hemos puesto esta situación y se lo volveremos a exponer en la próxima reunión. Pero cuando se lo pone ella, ¿qué ha dicho? Pues muchas veces no se cree lo que les decimos. Mira, nosotros tenemos reuniones semestrales con el jefe de la comandancia y el jefe de la zona. Y muchas veces, pues el jefe de la comandancia o el jefe en cuestión con el que tengamos la reunión duda de que lo que nosotros le decimos sea cierto, de lo que le dice la Asociación Unificada de Guardias Civiles, porque la reunión es con varias asociaciones y el resto de asociaciones, pues la mayoría de los problemas los expone la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Entonces duda de que lo que nosotros decimos sea cierto. Y le decimos, mire, es que es la pura realidad. A lo mejor lo que le falla para que usted tenga conocimiento de todo esto es la cadena de mando, que no le transmite estas inquietudes o estas problemáticas que tienen los agentes, los suboficiales o los oficiales. Que no solo los agentes tienen problemas, también los tienen los cabos, los suboficiales y los oficiales. Todo el mundo tiene problemas aquí, unos más que otros, pero cada uno a su nivel. Pero bueno, nosotros seguimos en la guerra y seguimos en la lucha y por eso nos vamos a manifestar el 18. Pero eso es incomprensible. Bueno, eso es incomprensible. Nosotros no lo entendemos, hay mucha gente que no lo entiende, por eso tenemos tantos apoyos. No, porque estamos hablando y lo ponemos sobre la mesa. Se habla de incluso expresiones, se ha hablado lo estoy trasladando lo laboral. Y un guardia civil es un trabajador y una trabajadora igual. Sí, sí. Tiene sus funciones, pero es un trabajador y tiene que tener los mismos derechos al laboral, porque la ley laboral es para todo el mundo igual, digo yo, ¿no? No hay excepciones. La Guardia Civil no es digo, el único hay un apartado cuerpo. que dice, excepto la Guardia Civil. No, desgraciadamente no lo dice, pero hay gente que se lo cree. La Guardia Civil es el único cuerpo de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado o el único cuerpo de los servicios de emergencias, pongamos bomberos, sanitarios, médicos, enfermeros, que no tenemos un turno de trabajo. Yo no le puedo decir... ¿Por qué? Hoy, 22 de julio, cualquier guardia de España no le puede decir de que va a trabajar el 3 de agosto, porque no lo sabe, porque no hay unos turnos de trabajo estipulados. No tenemos los turnos que tiene la Policía Nacional desde hace 25 años. Un guardia civil, a 22 de julio de 2021, sigue en Canarias cobrando 300 euros menos que cualquier Policía Nacional. Porque un Policía Nacional tiene un plus de turnicidad de 125 euros y un plus de territorialidad de otros 155 euros. Y un Policía Nacional, que somos los dos dependientes del mismo Ministerio del Interior, del señor Marlaska, que es el jefe de los dos cuerpos policiales, un Policía Nacional trabaja un mes menos al año que un guardia. Porque un guardia
Un policía nacional trabaja 3 días menos al mes que un guardia. Eso en un año es un mes más libre al año. Entonces, esa es la situación que viven los agentes de Guardia Civil hoy en día. Somos las cenicientas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no tenemos unos turnos de trabajo, en Canarias ganamos 300 euros menos que cualquier policía nacional y trabajamos un mes más que ellos. Díganme dónde está la igualdad. Y eso con Policía Nacional. Si nos ponemos con las policías locales, la situación en la mayoría de los ayuntamientos es más grande todavía. Porque un policía local, de lo cual nosotros nos alegramos de que tengan esa retribución, que hayan podido negociar porque tienen sindicato, cosa que la Guardia Civil desgraciadamente no nos quieren reconocer el derecho a sindicación, puedan negociar las horas extras, y un agente de policía local por trabajar en un servicio extraordinario, como si normalmente la fiesta del Pino, por un turno de 8 horas se llevan entre 200 y 300 euros. Un agente de Guardia Civil, con una nueva normativa de productividad que ha sacado el gobierno socialista, que nosotros consideramos que tiene que ser regulada por Real Decreto o por orden ministerial, pues la directora general ha sacado una norma en la que a los agentes por trabajar en un día libre le pagan 80 euros, que al final se quedan en 60, o sea, la hora a menos de 10 euros la hora extra, que puede ser de un día, o sea, de lunes a viernes o un fin de semana. Dígame usted a mí, ¿quién cobra 8 euros una hora festiva o una hora de un sábado de noche? Pues los agentes de Guardia Civil, sí. Y desgraciadamente es por lo que nos vamos a manifestar el próximo 18 de septiembre. Ya estuvieron, han hecho diferentes manifestaciones, pero la última que se celebraba el 5 de junio tuvo el apoyo de la sociedad. Sí. Y fue una manifestación numerosa, donde se dejaron notar, ya no estaban solos. Sí, normalmente nunca hemos estado solos. Lo que pasa es que esta ha sido bastante peculiar por el tema del COVID, que queríamos hacer una manifestación y al final tuvimos que hacer una concentración por el tema del espacio. La autorización de la delegación del gobierno era muy limitado en tema de personas para evitar contagios. Bueno, sabemos en lo que estamos, pero es que nosotros queremos que esto cambie. O sea, si tenemos un gobierno socialista que vela por los derechos de los trabajadores, obrero, nosotros somos trabajadores de la seguridad pública. Nosotros no pedimos nada que no tenga la Policía Nacional. Nosotros hacemos las mismas funciones. Un policía nacional de Telde hace las mismas funciones que un guardia civil de Agüimes. Y el de Telde trabaja un mes menos al año y gana 300 euros más que el de Agüimes. Que son cosas que no... Seguro que ustedes tampoco lo entenderán, ¿no? Y dirán, ¿y esto de qué va? Y sin turnos de trabajo, que ya les digo, un guardia civil de Agüimes no le puede decir, no puede quedar con usted para el día 4 de agosto porque no sabe de qué va a trabajar, porque hasta el domingo no le van a poner el cuadrante del mes que viene, que se lo pueden cambiar en cualquier momento. Entonces la conciliación de la vida laboral y familiar de los agentes de Guardia Civil es difícil, es muy difícil, y si aún encima cuando uno quiere pedir una reducción de jornada pues se hacen esas triquiñuelas pidiéndole a los demás agentes y se sienten perjudicados porque uno pida algo a lo que tiene derecho. No deja de sorprender. Por lo cual la conciliación familiar con los hijos, hijas y su propia señora o pareja que tenga también, que trabaje en otra profesión para poder irse de vacaciones. Es difícil, no es fácil. La vida de los agentes de Guardia Civil no es nada fácil. Ahí lo está viendo usted, porque estoy poniendo unos casos concretos. Casos, aparte son recientes, o sea, no... Y de hecho muchas de las sentencias que los agentes pues van mucho a los juzgados, pues porque los jefes, bueno, pues le deniegan unos derechos que al final son los tribunales los que los reconocen. ¿Qué ocurre? Que a muchos de esos tribunales pues condenan en costas a la administración. ¿Quién paga esas costas judiciales? Las pagamos todos los ciudadanos, no las paga el jefe que ha dictado una resolución injusta. Pero voy más allá, pero lo vamos a hablar después de la publicidad, don Juan. Nos vamos unos minutos de publicidad porque voy más allá. Y vamos a hablar de este tema porque es interesante. Volvemos en unos minutitos.